día, otra pequeña excursión, esta vez por la ciudad de Lisboa. Para llegar al centro decidimos tomar mejor el transporte público. De hecho, fue mejor que hayamos comprado un ticket por 3 días para movernos libremente por la ciudad y visitar sus alrededores. Comenzamos en la Plaza del Comercio, el punto central y tal vez más turístico de toda la ciudad, también conocida como Terreiro do Passo, porque ahí estaba el Palacio Real antes del terremoto, antes de que se destruyera en el terremoto de 1755. Quiero compartir que ya son 9 años que vine a esta ciudad, pero claro, uno viene como estudiante, no puede visitar muchas cosas, así que ahora vamos a lugares que la vez pasada no pude ir. Caminando por el Malacón y adentrándonos un poco más en sus calles, llegamos a la Catedral de Lisboa, catedral que también ha sobrevivido incluso a más terremotos desde su construcción en el siglo XII y ha sido restaurada en distintas épocas. También, como dato curioso, se dice que aquí se guardan, como en varias catedrales es normal, las reliquias de antiguos emperadores o santos, como es el caso de San Vicente, el santo patrono de Lisboa, junto con sus cuervos. Hay una leyenda de sus cuervos protectores. Mientras subíamos por las calles empedradas, nos dirigíamos al mirador de Santa Lucía. Este mirador tiene vistas espectaculares de la ciudad y uno que otro callejón con azulejos que narraban conquistas, historias de la ciudad. Era imposible no quedarse mirando no solamente a la ciudad, sino también hacer fotos con esta vista, etc. Y a mis espaldas tenemos lo que es el Panteón Nacional de Lisboa, un monumento súper importante y muy famoso aquí en Lisboa, que además pasó a ser un panteón en 1916, ya que anteriormente era la iglesia de Santa Engracia. Y bueno, lo que yo me recuerdo de hace años, porque estuve aquí en el 2015 visitándolo, es que en la parte de arriba, donde está esa terraza, podrías estar, bueno, eso incluye la entrada, que cuesta 8 euros así para adultos generales y todo, no importa si es internet o aquí presencial, podrías estar en la terraza, que bueno, ahora no va nadie, y a unos escasos metros en esa dirección, a unas cuantas calles, tienes lo que es el mar justamente. Entonces tienes una espectacular vista desde el panteón, ya sea también por dentro, porque toda su arquitectura es arquitectura barroca. Estamos hablando de que estuvo por muchas restauraciones desde el siglo XVI, XIX y bueno, hasta el inicio del siglo XX, que pasó a ser ya oficialmente un panteón, y el cual también es muy famoso porque muchos de los presidentes de las personas que estuvieron gobernando aquí en Lisboa se encuentran hasta el día de hoy sepultadas en ese panteón. Así que vamos por allá. Mientras tanto decidimos hacer una pausa también para tomar un café, luego continuar, descansar un poco, y ya que a pocos metros de ahí se encuentra el mercado de Santa Clara, que debo decir que me sorprendió que podías encontrar varias cosas, incluyendo hasta productos de segunda mano que todavía estaban en muy buena calidad. Luego más tarde, más afuera del panteón, nos encontramos literal a una calle en un mercado bastante local que, bueno, tiene tanto de comida, tiene cosas de segunda mano, tiene cosas artesanales, hay mucho que hacer. Incluso aquí me recuerdan a los tianguis de mi pueblo, de mi hermoso estado de México. Y nada, eso está afuera del mercado, a una calle literal del panteón. Incluso si yo voltease la cámara, a ver, si yo voltease la cámara, se ve todavía el panteón aquí a unos escasos metros. Y sí, hay mucha venta, muchas cosas que estábamos viendo antes de continuar nuestro recorrido. Y no podíamos decir que visitamos Lisboa sin habernos subido en el famoso tranvía 28. Hay varias líneas, pero este es el más famoso de toda la ciudad y que recorre por varias calles, incluso calles muy estrechas de Alfama. Y algo que realmente llamó mi atención fue ver tantos distintos tipos de azulejos que incluso hay por los suelos, y que en cada calle tienen distintos diseños, puedes encontrar diferentes por toda la ciudad. Finalmente queríamos ya comer algo, descansar, sentarnos y regresamos a la Plaza del Comercio también para disfrutar del atardecer, un poco del ambiente nocturno. Y aquí la Dietka quería conocer esta cafetería que se llama La Brasileira y es bastante famosa por lo visto, ya que es, para empezar, fundada a más de un siglo en el año 1905, que fue donde se empezó a popularizar el café brasileño en Portugal,
y con el tiempo fue sede, lugar de reunión de personajes, escritores, artistas, escritores como Fernando Pessoa, que se ve que le tienen gran tributo aquí en la cafetería, y que cuya estatua se encuentra en la terraza, justamente en la entrada. Y a solo unos pasos de la Brasileira está la librería Bertrand, que es conocida por poseer el récord Guinness como la ciudad más antigua del mundo en funcionamiento continuo. Esta también abrió sus puertas ya hace muchos años, en 1732, donde todavía se conservan sus estanterías de madera y distintas salas. Tiene como unas 3, 4 y pasamos igual a comprar una que otra cosa. Y ¿qué tal? Buen día, Quepe. Hoy otro día con un buen clima. Tenemos que ir a la Cascais, a la Torre de Belém. Y hay muchos trenes, bueno, para esto de los trenes de larga distancia, que en este caso vamos a ir a uno de estos, así se ve. Llegando ya a la Torre de Belém, seguramente lo has visto, ya que es uno de los símbolos más emblemáticos de toda Lisboa, construida en el siglo XVI como una fortaleza para la entrada del puerto, proteger la ciudad, donde desde aquí se puede apreciar hasta el fondo el puente también muy emblemático de Lisboa, el puente 25 de abril, y más adelante el monumento a los descubrimientos. La entrada en sí no es cara, más bien es de alrededor de 6 euros. Sin embargo, aquí el problema fue la gran fila que estaba ese día, en ese momento, y con gran clima, en un gran día, al final no hicimos la fila, pero creo que podrías tomar también muy buena vista de la terraza de la Torre de Belém. Después de un día con muchos cambios de la temperatura, del clima, que está lloviendo, que está soleado, llegamos finalmente a, que está a mis espaldas, a el monumento de los descubrimientos, que este fue justamente construido a mitades del siglo XX, en 1960, por ahí, conmemorando los 500 años de quien fue Enrique el Navegante. Recordemos que también Portugal tuvo muchas colonias, incluyendo varias en África, también de la India, muchas que continúan siendo como la isla de Madeira, Cabo Verde, etcétera, y que por eso muchos hablan también portugués, obviamente Brasil, ¿no? Y pues esta es un recordatorio, un homenaje a quien fue Enrique el Navegante, por allá en el siglo XV, siglo XV. Y aunque tampoco nos compramos la entrada, pero pues ahora mucha gente se fue, ya que hace un momento estaba lloviendo y de repente volvió a salir el sol. Que igual vamos a ver si se puede subir, si no se puede subir, o si no, continuamos hacia el otro lado de la calle, que también tiene un monumento para disfrutarse. En la plaza está este mural o azulejo que incluye el mapa de todos los países que en algún momento fueron una colonia de Portugal. Incluso hasta viene grabado en el año en el que fueron conquistados, descubiertos. Como se puede apreciar, son puros países que se encontraban en la costa, porque Portugal iba navegando poco a poco por las costas en diferentes continentes. Así que todo el recorrido, la conquista que fue haciendo Portugal. Justo enfrente se encuentra el monasterio de los Jerónimos de Belém, también declarado Patrimonio de la Humanidad. Construido en el siglo XVI, también fue financiado con las riquezas provenientes del comercio con las Indias, otros países, principalmente de las Indias. Además, aquí descansan los restos de Vasco de Gama, que junto con Enrique el Navegante también fue un explorador y navegante portugués. Aquí la entrada está un poco más cara, que es alrededor de unos 10 euros la entrada general. Teníamos que hacer una pausa para comer antes de seguir por nuestro camino a Cascais, y es que al llegar recordé realmente la joya que es esta pequeña ciudad, si se le puede decir así, ya que es realmente relajante pasear por su centro histórico, mojarnos un poco en el Atlántico, y sí, tenemos que decir que el agua estaba realmente fría. Pero bueno, teníamos tiempo, así que también caminamos por la ciudad, recorrimos la bahía, incluso fuimos al fuerte.
Teníamos tiempo para hacer algunas compras y sentarnos un poco a disfrutar el atardecer frente a la playa antes de regresarnos a Lisboa y ya ver un poco más, como era de costumbre, ver un poco más de su vida nocturna. Al día siguiente teníamos tantas ganas de ir al otro lado de la ciudad, donde está el mini Cristo Redentor. Sin embargo, solo llegamos hasta el puente ya que fue un problema con el autobús, con el tren. Nos teníamos que haber bajado una antes, así que al final llegamos solamente hasta el puente, que aún así fue bastante bueno. Así como un amante de la ingeniería y arquitectura, fue genial, fue asombroso verlo desde abajo. En fin, aún así disfrutamos tanto de un día, de una caminata tan agradable en ese día tan bueno, y de ahí nos continuamos por todo el malecón. Incluso no pensábamos llegar hasta este punto, pero con la caminata llegamos al Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, o el MAT, también conocido así. Pero nos encantó de que también podía subir a su terraza y disfrutar de una espectacular vista, también en un gran día como hoy. Incluso si llegas a ver alguna exposición interesante, creo que vale la pena, ya que la entrada cuesta 9 euros. Y aunque desafortunadamente ese día la exposición que tenía no nos llamó para nada la atención, así que decidimos no entrar. Pero sí es que decidimos sentarnos un poco en la cafetería, quedarnos ahí un rato y apreciar esta joya arquitectónica, porque eso sí, el museo está wow, de lujo en cuestión visual arquitectónico. Más adelante se encuentra otro museo que puede decirse que pertenece o que hay una vinculación, una antigua central eléctrica convertida ahora en un museo. Aquí la entrada puede ser desde el MAT, desde el museo, o si solamente quieres entrar a esta central eléctrica, la entrada puede ser un poco más económica. Y ya desde aquí nuestro último día allá en Lisboa, hemos paseado, caminado bastante, estamos disfrutando del buen clima que está haciendo hoy, igual del atardecer más al rato. Lo que nos queda es ir todavía más al sur de Portugal, y vamos a terminar en Faro, así que te invito a que te suscribas, a que le sigas dando like, que veas el siguiente video, porque de aquí nos vamos para el sur de Portugal y si se puede surfear un poco, ¿por qué no? Así que nos vemos en el siguiente. Un abrazo y saludcita. Chao. Si te ha gustado este video, gracias, ayúdanos a crecer el canal, dale like, tu comentario, compártelo, tal vez te sirva de algo para conocer un poco más de Lisboa, de su ciudad, de la historia de algún punto. Y te decimos, mi nombre es Pablo Rivas para el canal, y si te gustó este video, dale like y nos vemos el siguiente año ya en Polonia. Nos vemos, hasta pronto. Chao.